Buenos días a todos al episodio número 3 del canal Secreto Financiero. Desde ya les invitamos a darle like y a suscribirse al canal. Hoy sábado 30 de julio de 2022 conversaremos de la confirmación de recesión en los Estados Unidos y cuáles son sus efectos inmediatos en la economía chilena y qué se puede esperar por las próximas semanas y meses. Durante esta semana conocimos dos datos económicos extremadamente importantes que provienen de la primera economía del mundo, Estados Unidos. Estas dos noticias corresponden al dato de inflación interanual del mes de junio, que arrojó un 9,1%, y al día siguiente la confirmación de que Estados Unidos entró de forma técnica en una recesión económica. Se le dice que es una recesión técnica porque previamente todas las proyecciones indicaban que Estados Unidos iba a entrar en una recesión. Sin embargo, para confirmar esta condición se tienen que cumplir algunas condiciones teóricas. Esta condición de recesión técnica se produce cuando una economía, durante dos periodos trimestrales consecutivos, arroja un dato de Producto Interno Bruto negativo o cuando existe una alta tasa de desempleo. En Estados Unidos, el dato de Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año arrojó negativamente un 1,6%. El dato que se entregó esta semana para el segundo trimestre arrojó un 0,9% negativo. Sin embargo, el dato de desempleo no es malo. Existen en la economía 12 millones de empleos disponibles. Y esta es la razón por qué la Federal Reserve, la Fed, en el comunicado de esta semana, dijo que Estados Unidos estaba encaminado a una recesión, sin reconocer que ya está en esta condición. Por el hecho de que los datos de Producto Interno Bruto han sido negativos, sin embargo, el dato de desempleo está bueno todavía, porque hay 12 millones de empleos disponibles. Sin embargo, son 12 millones de empleos disponibles, pero no digamos que de empleo muy buenos, son más o menos de baja calificación. Cuando hablamos de una recesión económica, nos referimos que hay una baja en la producción nacional y que produce baja en el consumo, alto desempleo y eventualmente quiebras en la economía. Y al preguntarnos por qué Estados Unidos entró en una recesión económica, y la respuesta es por la alza de las tasas de interés de forma agresiva que realizó la Fed en los últimos meses con la intención de combatir la alta inflación. Esta ha sido la causa principal por qué Estados Unidos entró en esta condición. Aquí hay un aspecto a mencionar, cuál fue que el día previo, cuando se comunicó que Estados Unidos de forma técnica estaba en una recesión, se entregó el comunicado de las alzas de tasa de interés, en el cual fueron de 0,75%, llegando a un 2,5%. Entonces, el día previo se suben las tasas, sin embargo, sabiendo que el día siguiente se iba a dar el anuncio de recesión económica. Entonces uno se pregunta, ¿por qué sube las tasas de forma tan agresiva si ya se conoce el dato de recesión? La respuesta es que la Federal Reserve tomó el camino de combatir la inflación por intermedio de elevar las tasas de interés de forma agresiva para inducir una recesión, para bajar el consumo a nivel nacional, y eso va a provocar un alto desempleo, entre otras cosas. ¿Quiénes son los más perjudicados? Siempre las personas de a pie, el trabajador que vive de un sueldo. En este contexto, luego de ser emitidas estas dos noticias, se produjo algo que puede ser paradójico, cual fue que los mercados financieros empezaron a subir. Ya tuvieron 2 días de fuertes alzas. Sin embargo, uno se pregunta por qué se produce esto. Si hay un comunicado de alza de tasas y además una confirmación técnica de recesión, ¿por qué los mercados financieros suben? Y la respuesta es que se interpreta que el mercado, luego de estas dos noticias, proyecta una relajación en la subida de las tasas de interés, lo que hace que proyecte a los inversionistas en un futuro cercano, ante las bajas tasas, volver a apalancarse, es decir, pedir prestado dinero para invertir en bolsa. En otras palabras, pedir prestado dinero a una tasa de interés baja, con la expectativa de que en bolsa invertir y obtener un retorno superior. En definitiva, ¿cuál es la situación actual? Luego de saber la alza de tasa y la recesión, la situación actual es de esta inflación. ¿Por qué? Porque se producen dos fenómenos. Hay una alta tasa de inflación y a la vez entramos en recesión. A eso se le llama la estanflación.
Esta condición de esta inflación no se veía hace décadas en la economía de Estados Unidos y es muy raro que se dé en el mundo. Sin embargo, hoy en día están confabulando, digamos, de una manera variables que hacen que se produzca este fenómeno. Y este fenómeno económico de esta inflación es realmente el peor escenario que puede enfrentar una economía. Comentar respecto a qué tan malo es esta inflación es un tema para otro video. Entonces, el panorama actual de la economía estadounidense es que entró en una recesión técnica, tiene una alta inflación no vista en décadas y una deuda que está a niveles exorbitantes. Para lo que viene, lo mejor que le podría pasar a la economía de Estados Unidos es que el dato de inflación, el siguiente dato de inflación y los siguientes empezaran a dar tregua. Y lo peor que le podría pasar es que sucediera lo contrario. Entonces, la pregunta más importante ahora es, ¿qué viene para Chile y Latinoamérica? Lo primero que se debe responder es que una recesión en los grandes mercados como Estados Unidos no es bueno para Chile ni para Latinoamérica, eso de por sí. Dicen que cuando Estados Unidos tose, el mundo se resfría. Sin embargo, también estamos viendo, tema también para otro video, que China se está desacelerando rápidamente y Europa está entrando ya en una crisis que está en curso. Entonces, las condiciones macroeconómicas para Chile y Latinoamérica son realmente malas. Todo el mundo está entrando a una recesión global y es de esperar, y no hay que esperar que Latinoamérica no se vea afectado. La pregunta es, ¿en Chile hay una recesión económica actualmente? Y la respuesta es que según los datos oficiales del Banco Central, aún no. Sin embargo, se proyecta que en los próximos trimestres, en el año 2023, Chile entre en una recesión económica. Sin embargo, cuando uno ve el entorno macroeconómico con una inflación que está sobre el 10%, tasas de interés que están alrededor del 10%, una condición política interna de absoluta incertidumbre, podemos decir o determinar que Chile sí ya está en una crisis económica. Se puede agregar que el precio del petróleo está en precios históricos. Y se puede agregar que el hecho de que las tasas de interés estén tan altas afecta de sobremanera al funcionamiento de las empresas, sobre todo de las pymes, que no tienen un colchón financiero. Recordemos que una pyme, una empresa, funciona con los préstamos, con el líquido, con el capital de trabajo. Entonces, si no tiene acceso o tiene acceso a un capital de trabajo, a préstamos con una tasa de interés muy alta, ¿qué hacen? No tienen cómo acceder a ello y no tienen cómo funcionar. Producto de aquello se acercan a un límite en el cual o tienen utilidades muy marginales o están al borde de la quiebra, lo que produce que cierre la empresa, las pymes y se produzca desempleo. Se puede mencionar que en los medios masivos de comunicación esta información no es difundida de forma clara. Tal vez se menciona de una manera acotada, pero no se profundiza. La verdad que de mi perspectiva eso constituye un verdadero boicot hacia la población, porque lo primero que se tiene que cumplir por parte de un medio de comunicación masivo es informar. Y si la población no está informada, no está consciente de la situación real que está sucediendo, entonces le están haciendo un mal favor. Este entorno macroeconómico, tanto externo como interno, ha hecho que en Chile el dólar haya subido a niveles históricos. En este sentido, respecto al tema del dólar acá en Chile, te invito a que revises el episodio número 2 donde hablamos del tema y que dejo aquí arribita. Se puede agregar que en Chile aún no se ha visto la mayor magnitud de la crisis económica, producto que el año pasado, en el 2022, los retiros del 10% de las cotizaciones personales de los cotizantes, sumado a los bonos estatales por lo llamado IFES que se le entregó a la población durante varios meses, todo ese dinero o gran parte de ese dinero fueron depositados en las cuentas vistas o cuentas corrientes de las personas. Pero alcanzando récords históricos. Sin embargo, desde meses atrás, según información del Banco Central, esta cantidad de dinero ha ido decayendo hasta que se proyecta que se va a alcanzar niveles, digamos, previos a los estímulos económicos de esta entrega de estos dineros y que en ese momento realmente la población va a estar sin ese colchón financiero que entregaron esta entrega de dinero.
y en ese momento es cuando se va a ver realmente en su real magnitud la crisis económica en la cual estamos enfrentando. Entonces la población en Chile se habrá enfrentado a una baja notable de la actividad económica y sin ese colchón financiero que esos dineros entregaban. Respecto a esta baja de la actividad económica acá en Chile, se proyectaría que el desempleo subiera a niveles altos. Respecto a la inflación, se esperaría que empezara a decaer hasta alcanzar niveles más normales, digamos. Sin embargo, el tema de la inflación está fuertemente influenciado por las condiciones geopolíticas exteriores. Es decir, que si el petróleo, por razones de la guerra de Rusia-Ucrania, llegase a niveles de cotización de $110 o 120, haría que el petróleo acá en Chile subiera de precio y así contagiaría a miles de productos de consumo nacional, lo que haría que la inflación volviese a elevarse o a mantenerse en el mejor de los casos. Debe mencionarse que la guerra entre Ucrania y Rusia no es el único caso de tensión geopolítico internacional. China y Estados Unidos están bajo fuertes tensiones producto del tema de Taiwán. Una escalada respecto a estas tensiones que se están produciendo a nivel internacional abriría la puerta a una posibilidad de que el petróleo se cotizara internacionalmente por sobre los 110-120 dólares, lo que haría que las bencinas, tanto acá en Chile y en cada país de Latinoamérica, subiera de precio, haciendo que la inflación se propagara por cada uno de los países. Entonces, ante esta situación que está ocurriendo en Chile y también replicable a los demás países de Latinoamérica, la pregunta es: ¿qué se puede hacer? La verdad que dos medidas que pueden ser bastante criteriosas sería bajar el nivel de incertidumbre acá en Chile a nivel político y además tomar algunas medidas económicas. Damos por ejemplo acá en Chile que se quiere llevar adelante una reforma tributaria. Esa reforma tributaria lo único que está provocando es mayor incertidumbre. Y los inversionistas estarían esperando a que se aprobara esta reforma para ver recién la posibilidad de invertir y ver realmente cuáles serían las nuevas reglas del juego. Entonces, desde mi perspectiva, lo más importante es responder qué puede hacer la persona de a pie, los trabajadores que dependen de un sueldo, que tienen bajos ingresos. Me parece que eso es lo más importante que se tiene que plantear como solución para ellos. Y dentro de este grupo también incluye lo que es la clase media. Entonces, para mí y desde mi perspectiva, existen tres aspectos que son fundamentales y que son dirigidos a la clase media y a los trabajadores que viven de un sueldo. Primero que todo, es necesario estar informado y estar consciente de la situación actual y de lo que se avecina. Esa información no está siendo difundida por los medios de comunicación masivos. Segundo, es trazar un plan. Se tienen que tomar acciones respecto a lo que se viene, qué es lo que uno va a hacer, qué es lo que uno va a aprovisionar. Y tercero, es tener muy presente que toda la crisis económica conllevan oportunidades que hay que aprovechar. Respecto al plan que les comento, alguien podría preguntar: bueno, pero ¿cuál sería ese plan? ¿En qué fundamentos se basa? ¿Ya cuáles son los principios de un buen plan? Ese tema respecto a cuál sería un buen plan a seguir en la situación actual, ese es un tema que vamos a ver en los próximos capítulos, así que no se lo pierdan. No es una recomendación financiera, sin embargo tiene todo el ánimo como para aportar ideas y realmente identificar cuáles son los puntos importantes y fundamentales en el cual una persona no puede, digamos, estar flaqueando en una situación de una crisis económica o un agravamiento de aquel aspecto. Y en definitiva, también salir fortalecido de esta situación. El objetivo de realizar este video es entregar algunos antecedentes en mi perspectiva respecto a la situación económica de Chile y Latinoamérica actual y también aportar a que la gente pueda tener conciencia de la situación y que pueda hacer algo al respecto para los próximos meses. Es así que te invitamos a darle like a este audio video y suscribirte al canal Secreto Financiero, que aborda los temas de índole económico tanto en Chile y en Latinoamérica. Muchas gracias, hasta luego.